Bienvenidos mis guerreros de Sagitario a esta lectura especial Tarot para fin de año. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y en los comentarios déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Y también, como estas lecturas son especiales, déjame allí una pregunta de sí o no, porque en cuanto lleguemos a los 300,000 suscriptores, vendré a este video nuevamente a responder tus preguntas de sí o no. Así que comparte este video e invita a todas tus amistades para que se suscriban también, ya que vendré a este video 2 veces, cuando lleguemos a los 300,000 y también cuando lleguemos a los 500,000. Cuando lleguemos, si lo hacemos antes de diciembre 31, incluso si lo hacemos hasta el mismo diciembre 31, vendré a responder algunas preguntas al azar de sí o no. Así que empieza a dejarlas desde ya. Mis amados guerreros de Sagitario, entonces, estas son los números para septiembre, octubre, noviembre y diciembre. La primera línea nos va a hablar acerca de las energías que tienes a tu alrededor. La segunda línea, los consejos de tus guías espirituales. Y la tercera línea nos va a hablar acerca de los consejos del amor. Septiembre, las energías que vas a tener a tu alrededor son las energías de Somos el Mundo. Habla de que va a ser un mes para ti en el cual vas a tener ese apoyo de esas personas que tanto tú has estado esperando. Si en algún momento habías sentido tal vez que las personas a tu alrededor te habían defraudado, durante el mes de septiembre quiero que sepas, Sagitario, que esto va a terminar. Porque te vas a sentir más amado, te vas a sentir más querido y más apoyado que nunca. Esto también podría referirse a que estarás conociendo durante este mes a un grupo de personas que van a llegar a ser tu tribu, tu gente, las que siempre van a estar a tu alrededor para apoyarte. Si has estado teniendo problemas o conflictos con tu familia en la cual sientes de que más te aprecian las personas externas que ellos, pues durante este mes dice que vas a poder tener un balance en tu vida familiar y tu vida con las personas a tu alrededor, y que te vas a sentir en paz, en tranquilidad. Va a ser un mes en el cual vas a tener energías de grupos, de trabajo en equipo, de grupos que van a estar a tu alrededor para apoyarte. Puede ser también que tú estés liderizando algún tipo de grupo de protesta o algún tipo de actividad que incluya protestas que pueden ser manifestaciones tranquilas, ¿sabes? En armonía, en paz. No necesariamente tiene que ser una revuelta que vas a estar organizando. También te habla de almas gemelas, pero en el aspecto más que todo de amistades. Podrías estar haciendo clic con una persona bastante importante, una persona que va a creer en ti, que te va a apoyar y que te va a impulsar para que puedas seguir tus sueños. El mes de septiembre marca por ahora energías muy lindas, energías también donde tú sientes que estás conectado con todo a tu alrededor, que deberías empezar también a apreciar las pequeñas cosas que existen en tu vida. Ya sea que aprecies el árbol que siempre te da sombra, ya sea que aprecies la vecindad que tienes a tu alrededor, vas a empezar a ver cosas lindas donde antes tal vez solamente veías un árbol. Ahora vas a ver un árbol que le da sombra a las personas, que le da protección también a los animalitos, a los pájaros. Vas a ver las cosas desde otro punto de vista. Vas a tener una conexión espiritual con el mundo que te va entonces a fortalecer para que salgas adelante. Energías muy positivas para ti durante el mes de septiembre. Así es que estamos empezando esta lectura de una manera bastante positiva. ¿Cuál es el mensaje de tus guías espirituales para este mes? Te sale la carta del 4 de espadas. Y aquí te están indicando de que necesitas definitivamente tener energías a tu alrededor en la cual descanses. Dicen tus guías aquí, baja las revoluciones un poco, porque podrías también con esta carta de Somos el Mundo tener una vida social bastante activa durante el mes de septiembre. Y esta carta, tus guías te están aconsejando aquí, baja las revoluciones, póngale freno,
a las salidas, a las actividades. Está bien que ahora estás contenta, feliz de que tienes a tu alrededor a un grupo de personas especiales, pero tampoco es para que vayas entonces a salirte por la tangente. Que tomes tiempo para ti, para descansar, para recargar tus energías también. Es el consejo que te dan tus guías espirituales en el mes de septiembre. Descansa, relájate. Recibe incluso tal vez hasta un tipo de masaje para que puedas aliviar los músculos si llegas a tenerlos algo pesado. En septiembre, el consejo del amor para ti de parte de los arcángeles dice que te mantengas con una actitud positiva en el amor. Ya sea que estés soltero o que tengas una pareja, tienes que tener siempre esa mente positiva, porque empiezas a atraer lo que colocas en tu mente. Y si en tu mente tú estás, seguramente mi pareja me está quemando, seguramente está con alguien más, entonces eso es lo que vas a traer a tu vida. Y si empiezas, ay, pero siempre estoy solo, a esa chica nunca se va a fijar en mí, a ese chico nunca se va a fijar en mí, no soy su tipo, pues tú estás decretando de que esas personas no se va a acercar a tu vida. Y te están diciendo aquí, mantén una actitud positiva para que en tu mente esté lo que quieras, porque eso es lo que vas a atraer, y no lo que no quieras, porque entonces atraerás lo que no quieres. Suena como un trabalengua ahí. Mente positiva en el amor para que pueda llegar a ti esa persona que tanto has estado esperando. Y si estás teniendo dificultades con tu pareja, dice que no pierdas la fe ni la esperanza porque ustedes van a resolver sus problemas pronto. En el mes de octubre, las energías que vas a tener a tu alrededor, te sale la carta de la participación. Y como podrás ver, parece que es una temática para ti, mi guerrero de Sagitario, el trabajo en equipo, porque acá tenía Somos el Mundo. Mira este poco de personas agarradas de la mano. Y en el mes de octubre parece que la temática continúa con esta carta de la participación. Acá te están diciendo también de que empieces a tomar más que todo la iniciativa en tu vida, en aspectos de trabajo, en aspectos en el amor, en tu vida en general, que tienes que participar, que no puedes simplemente sentarte como un espectador a ver lo que está sucediendo a tu alrededor, que tomes control de tu vida, que participes en las decisiones importantes de tu camino. Porque pareciera también que algunos de ustedes durante el mes de octubre podrían estarse dejando llevar por la presión de grupo. Si bien es cierto, tal vez este grupo de personas que aparece en tu vida como tu tribu ahora, estas personas que están a tu lado, que ahora te van a hacer feliz, podrían estar tomando algunas decisiones que en algún punto vayan en contra de tu ética, vayan en contra de tu moral. Y que tengas temor entonces de expresarles tus sentimientos y dejarles saber de que no estás de acuerdo con esa decisión que ellos van a tomar por temor a que entonces ellos lleguen a abandonarte o echarte a un lado. Pero dicen aquí que no sacrifiques nunca tu integridad por pertenecer a un grupo de personas. Que si ellos verdaderamente son tu tribu, son tu gente, ellos entenderán que no quieras hacer ciertas cosas porque van en contra de tus creencias, en contra de tu ética o de tu moral. Pero que participes, que no te dejes, que participes en tomar decisión, que no te dejes arrastrar por los demás. Consejo de parte de tus guías espirituales para tu alma durante el mes de octubre. Te sale la carta de el 9 de oros. Muy bien esta carta. Te están hablando aquí de que vas a tener abundancia, y esa abundancia puede venir en parte por cosas financieras, como podría también aparecer en tu vida situaciones en las cuales tienes ahora grandes amistades, grupos de personas, te va muy bien en el trabajo, tienes mucho éxito, tienes muchas cosas sucediéndote a la par buenas en tu vida. Y te están diciendo aquí de que las finanzas va a ser el factor más importante para ti durante el mes de octubre, que no te vayas a estresar, que no te vayas a preocupar por la situación del dinero durante este mes, porque el dinero que necesites va a llegar a ti. Que incluso podrías estar recibiendo por el correo, ya sea por el correo postal o por algún tipo de información que tú has estado esperando con respecto a dinero. Cheques que te llegan de parte del extranjero y que ese dinero que te hacía falta va a llegar a tus manos. Que no te preocupes, te dicen aquí tus guías espirituales. Consejo de amor, Sagitario, para el mes de octubre. Te sale la carta de los hijos y marca aquí de que tus hijos podrían estar afectando tu vida amorosa. Así es que
Esta carta, mis guías la interpretan para ustedes en el amor de varias maneras, para varios grupos. Si tienes hijos, entonces parece de que tienes que prestarle atención a ellos porque se están entrando en una etapa de rebeldía. Están haciendo ciertas cosas que ya van en contra de lo que tú quisieses enseñarles en el hogar. Para otro grupo de ustedes, estos hijos podrían ser mascotas también. Así que si no tienes hijos humanos, podrías tener hijos mascotas. Y te habla entonces de que ellos van a requerir algún tipo de atención. Algunos de ustedes podrían estar pensando en adquirir una mascota. Si es así, entonces podrías estar conversando con tu pareja o con las personas en las cuales tú estás viviendo, porque esta compra de estas mascotas o esta adquisición de estas mascotas podría ser un punto muy importante para los caminos en tu vida. Habla también de que si algunos de ustedes están en alguna organización de protección de los animales, podrías estar recibiendo presión por parte de ese grupo para que entonces tú les aportes a ellos más dinero o adoptes algunas mascotas, y tal vez en tu residencial, en tu apartamento, no permitan tener mascotas. Que no te dejes llevar por la presión. Recuerda siempre mantenerte firme en tus creencias. No sacrifiques tu integridad. Recuerda dejarme tus deditos para arriba, tus likes, para poder continuar haciendo estas lecturas. Déjame saber si te gustan estas predicciones para fin de año, para hacerlas entonces alrededor de finales de noviembre para el 2020, que veamos qué viene para este próximo año. Déjame tus preguntas de sí o no, que voy a estarlas respondiendo al azar cuando lleguemos a los 300,000 y a los 500,000 suscriptores. Ya nos falta poco, así que comparte este video, invita a tus amigos para que también se suscriban y que vean entonces el video de su signo también. Llegamos a noviembre, estamos cerquita de llegar a final de año. ¡Wow! Bueno, aquí en la lectura. Y las energías que vas a tener a tu alrededor en noviembre, te salen las energías de compartir. Así que te están diciendo aquí de que toda esa abundancia que vas a estar recibiendo, no tengas temor entonces de compartirlas con las personas que han estado a tu lado siempre apoyándote, que tú vas a saber identificar quiénes son estos individuos, pero que tienes esas energías en las cuales toda esa abundancia que tienes, puedes entonces brindarla también a las personas a tu alrededor, y eso puede venir también en la forma de conocimiento, ya que estás brindándole consejos a personas que estén a tu alrededor, estás diciéndole cómo hacer las cosas, estás dándole una guía de qué pasos tienen que hacer para poder alcanzar ciertas metas en su vida. Así que no es necesariamente tampoco solamente en dinero que te llega esta abundancia, podría ser también en conocimiento, y tú estás buscando la manera de poder compartir ese conocimiento con personas a tu alrededor. Bendiciones, éxito, abundancia también financiera. Podrías estar decidiendo ayudar a algún tipo de organización o alguna persona en tu familia que necesite este apoyo. Qué carta más hermosa esta carta de compartir. ¿Cuál es el consejo que te dan tus guías espirituales para el mes de noviembre? Te sale la carta de el 9 de espadas. Dice de que tal vez estás viviendo unos meses desde septiembre, octubre y también inicios de noviembre bastante acelerados. Que recuerdes bajar un poco la velocidad y descansar. Pon un poquito el freno y no te vayas a desbordar, porque este 4 de espadas se convierte en un 9 de espadas. Aumenta entonces la presión, aumenta el estrés, aumenta incluso también para ustedes incidencias donde están teniendo problemas para concentrarse y para dormir. Es importante durante este mes de noviembre que si no puedes vencer el insomnio, que recuerdes acudir entonces a un médico. Y te están diciendo aquí tus guías espirituales, tienes que atenderte, no puedes pasar por estas situaciones solo o sola, porque entonces no vas a poder avanzar. Hablan también, me dan la imagen como de que venías abajo, estabas abajo en energía, subiste y ahora vuelves a bajar entonces durante el mes de noviembre. Que no permitas que nada haga que tu alegría y que tu felicidad se disipe. Que tienes que mantenerte allí fuerte, que busques apoyo de esas personas con las cuales vas a estar compartiendo estas abundancias tuyas, o incluso podría ser de que te tocará compartir tu sufrimiento, tu estrés, tu depresión con personas a tu alrededor, que ellos van entonces a levantarte y ayudarte a que salgas adelante.
Así es que tienes que tratar de controlar tus energías y tus emociones y que sea un balance perfecto, no que sea como que una subida y de repente una gran bajada que te afecte emocionalmente. ¿Cuál es el consejo de los arcángeles del romance para ti en el amor durante el mes de noviembre? Y te dicen, tú mereces el amor. Eres una persona que puede ser fácilmente amada por cualquiera a tu alrededor. Así que si esta carta te habla, tal vez este 9 de espadas te habla de una situación en la cual has perdido a alguien en el amor, en el sentido de que te estabas haciendo ilusiones en el amor con alguien. Podría ser un compañero de trabajo, podría ser alguien a tu alrededor con quien tú te estabas haciendo ilusiones de poder tener una relación y esa situación se cayó, no fue correspondida. Y estás pensando entonces que ahora no mereces el amor y te está diciendo aquí los arcángeles del romance de que sí lo mereces. Que tengas energías y fuerzas positivas porque ese pensamiento negativo de que no merezco el amor, nunca encuentro a alguien que esté para mí, tienes que quitarlo de tu cabeza porque vas a poder encontrar a esa persona más adelante, pero tienes que trabajar en tu actitud mental. Eso es algo que te está perjudicando en estos instantes con respecto a tus energías. Ahora sí llegamos a final de año. Wow, ya falta poco en verdad. Faltan 4 meses nada más y termina el 2019. Qué rápido se está pasando el tiempo, así que hay que disfrutarlo. Eliminar de nuestras vidas a las personas tóxicas, no importa si son muy cercanas a nosotros, si son amistades, si son familiares, porque tenemos que aprovechar estos días, estos meses, estos años de vida que tengamos siendo felices. Diciembre, Sagitario, las energías que tendrás a tu alrededor, las energías de éxito, de triunfo, de abundancia, de felicidad, de lograr esos objetivos que te has propuesto. El mes de diciembre va a ser un mes en el cual tú vas a poder disfrutar de la conclusión de cosas que estaban pendientes a tu alrededor, cosas que tú habías pensado que no ibas a poder obtener, que no ibas a poder lograr. Mira qué carta más hermosa, donde te habla de que logras domar a la bestia. Y esta bestia que podrías estar domando podrían ser simplemente tus malos pensamientos, una mala actitud, una situación a tu alrededor o incluso vencer dificultades sobre enemigos. Sagitario, el mes de diciembre, las energías a tu alrededor están a tu favor, así es que tienes que aprovechar y agarrarlas porque te levantas de esta etapa de dificultad en el mes de noviembre, vas a poder salir adelante y poder ver la luz. Habla de que tú vas a estar parado encima del mundo, vas a estar en la cima del mundo, en la cima de la montaña, conquistando ese objetivo, conquistando esas metas que te habías propuesto. Así que si en cosas de trabajo y finanzas durante el mes de noviembre sientes algún tipo de bajón o que no has estado llegando a tus metas, esta carta en diciembre te dice: no, señor, tienes todo a tu disposición para que puedas cambiar esta energía negativa y mejorarte hacia la mejor vida, hacia la mejor visión, hacia el mejor futuro que te corresponde a ti. ¿Cuál es el consejo que te dan tus guías espirituales? Aquí te están diciendo: prepárate porque vas a estar recibiendo muchísimas llamadas. Estas llamadas pueden ser oportunidades de trabajo, si estás desempleado o si estás en estos instantes esperando una llamada para una mejor posición. Te están hablando de que esta bendición viene a tu vida de parte del cielo. Sea como tú llames a ese ser divino, Dios, el universo, las estrellas, la manera en la cual tú le conozcas y tengas esa conexión espiritual, están diciendo de que vas a poder recibir una noticia o varias noticias donde tú vas a decir: wow, mis plegarias fueron escuchadas. No lo puedo creer. Diciembre va a ser un gran mes para ti en estos aspectos, energías positivas de éxito, llamadas importantes que vas a estar recibiendo, conquistas a enemigos, domas a la bestia de tus malos pensamientos. Habla aquí de que también con esta carta del juicio, situaciones legales van a salir a tu favor. Así es que preparados porque podría estarte llegando también una noticia positiva de una bonificación. ¿Cómo cierras el mes en el aspecto del amor? Con los arcángeles del romance te dice: confía. Confía en el amor porque durante diciembre podría estar llegando a tu vida una persona que te va a sacudir el piso.
Como dicen en algunos países, también te va a derretir los helados. Y esta persona va a ser tan buena para ser verdad que vas a tener esos pensamientos a tu alrededor diciéndote, ¿y qué tal si sale mal? Que quites toda esa energía negativa de tu cabeza y que confíes. Porque esta situación, como dice aquí, requiere de que tengas fe. Y pareciera de que definitivamente para algunos de ustedes esa llamada que van a estar recibiendo puede ser de alguien en el amor, una persona que está a distancia de ti, que finalmente se comunica contigo porque este angelito sale aquí y vuelve a salirte aquí atrás con esta carta del amor. Así es que esa conexión que vas a tener en el amor durante el mes de diciembre o esa reconexión también si estás tratando de regresar o resolver situaciones legales con una pareja, expareja, aquí te están indicando de que las cosas van a salir bien porque esos angelitos, ese Cupido está a tu alrededor encargándose de que encuentres el amor y de que seas feliz. Van a ser unos siguientes meses llenos de bastantes altas y bajas con respecto a tus emociones y situaciones financieras. Tienes que mantener el control porque al final vas a lograr el éxito para el mes de diciembre. Septiembre y octubre se aspectan muy bien en estas situaciones. Recuerda descansar. Recuerda en noviembre entonces tener cuidado con respecto a tu depresión. No permitas que eso te vaya a afectar o insomnio, acudir al médico. Y recuerda que cierras el año en grande, triunfando, recibiendo grandes bendiciones. ¡Qué maravilla para ti, mis guerreros de Sagitario! Recuerda dejarme tus deditos para arriba, compartir este video para que lleguemos a los 300,000 y a los 500,000 suscriptores de aquí a final de año. De esa manera entonces vendré a responder tus preguntas al azar de sí o no. Aquí en pantalla en estos instantes te está apareciendo los siguientes videos que te recomiendo y aquí en la parte superior puedes darle clic para que tengas una consulta privada conmigo. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.